No, crisis transitoria. Eso no va a tardar. Y vamos a salir fortalecidos. Y vamos a salir fortalecidos porque no nos van a hacer cambiar en nuestro propósito de acabar con la corrupción y de que haya justicia en el país. Por eso vamos a salir fortalecidos. O sea que nos vino esto como anillo al dedo para afianzar. El presidente Andrés Manuel López Obrador agradece esta crisis por la que está pasando todo el mundo. Dice que le cayó como anillo al dedo. ¿Para qué? Para afianzar su cuarta transformación. Y es que no nos sorprende mucho. La mayoría de los políticos se aprovechan de las situaciones complicadas para sacar provecho de todo esto. Así que no me sorprende tanto que un político lo haga. Lo que sí me sorprende es que un presidente tan casto, tan puro, que es un hombre honesto y santo, como lo es el mismísimo López Obrador, salga a decir semejante cosa. Eso sí me sorprende muchísimo. Porque fíjense que él ha dicho que está haciendo mucho por México, que está transformando a México. En este mismo discurso dice: vamos a salir fortalecidos porque no nos van a hacer cambiar de nuestro propósito de acabar con la corrupción y de que haya justicia en el país. Según él, sus palabras las describe como si alguien le tuviera atadas las manos y que los mexicanos no quisiéramos un país sin corrupción, como si no quisiéramos un país donde exista la justicia. ¿Quién no quiere un país así? Y esta es la muestra que sí, que le cayó como anillo al dedo al señor, porque quiere hacer leña del árbol caído. Pero lo único que está demostrando es que su cuarta transformación no es capaz de enfrentar problemas graves. Recuerdo que él nos prometió que desde el primer día de su gobierno las cosas iban a cambiar, se iba a transformar de tajo todo el país. La violencia se iba a acabar. Porque con todo este contexto, con toda esta situación por la que estamos pasando, dejamos de hablar de la violencia, dejamos de hablar de la seguridad de México. Recordemos que este era uno de los grandes problemas, además del sector salud. Pero este era un problema gravísimo. El 2019 fue el año más violento de la historia moderna. Con lo que se la sacó el señor fue decir que pues fue culpa de todos menos de él. Fue culpa incluso de Hernán Cortés menos del señor López Obrador. Pero bueno, total, rompimos un récord porque al señor siempre le gusta estar en el top. Pero en donde rompimos fue un récord de violencia. El año más violento de la historia de México. Ahora dijo, bueno, ya vamos a la baja, la violencia y que no sé qué. Esto nunca se demostró que fuéramos a la baja. Las cifras son bastante claras. Pero bueno, él nos prometió que para el 2020 las cosas iban a cambiar. La violencia iba a disminuir de una manera radical. Incluso en una de sus mañaneras recientemente le preguntaron si se había enterado de que marzo del 2020 fue el más violento del año. Y lo que dijo fue que la violencia y el homicidio en el primer trimestre habían disminuido e iban a la baja. Lo cual es una completa y absoluta mentira. No es raro que el presidente le mienta la cara a la gente, aún con pruebas de sus propias dependencias. Porque su mismo informe de seguridad, el cual su administración creó, no es información chayotera, no es información de Loret de Mola, no es información de Broso, de Chumel Torres, ni del Reforma. Son sus propios datos, son sus propias estadísticas, las cuales por cierto presentan varios errores. Pero bueno, incluso en sus propias dependencias, en su informe de seguridad, dice que en marzo fueron asesinadas 2.585 personas. Y si lo comparamos con el 2019, en el mismo mes de marzo asesinaron a 2.404 personas.
El año pasado mataron a 2.404 personas en marzo. En este año, en marzo, mataron a 2.585 personas. No sé, tal vez soy un retrasado mental o tengo dificultades para los números, pero según mis cálculos y según mis cuentas, son 181 personas más asesinadas que el año pasado. Pero tal vez yo sea un estúpido para las matemáticas, tal vez no sepa contar, pero según mis cálculos, son 181 personas más que el año pasado. Entonces, ¿cómo es que se atreve a decir, a decirle a los periodistas a la cara, con datos de sus propias dependencias, que la violencia, que los homicidios van a la baja cuando es una completa mentira? Incluso vamos derechito para batir otro récord. Porque si el 2019 fue el año más violento, podría ser que el 2020 vuelva a ser el año más violento de la historia de México. ¿Dónde quedaron sus promesas? ¿Cómo se atreve a decir que después de esto vamos a salir fortalecidos y que no los van a hacer cambiar en su propósito de acabar con la corrupción y con que haya justicia en México? ¿Cómo puede decir que hay justicia en México con esa cantidad enorme de asesinatos? ¿Cómo? Porque sí, ahorita todos estamos entretenidos con esta situación complicada, sí, pero todos creerían que porque estamos en una situación en la que casi no salimos, disminuirían estas estadísticas, pero no, ni así, ni esta situación detiene la inseguridad en México. Fíjense qué tan complicada es la situación. Yo estoy de acuerdo en algo que dijo el día de hoy, que deben dejarle la situación de salud a los científicos, a los expertos. Y estoy completamente de acuerdo, porque los políticos no sirven para esto y casi no sirven para nada, pero mucho menos para situaciones como salud o seguridad. A pesar de que nos quieran hacer creer que ellos lo saben todo, no es cierto. Aquí están las muestras de que no saben nada. Y sí debería de dejar la situación en manos de expertos. Pero ¿de qué sirve dejar las cosas en manos de expertos si los expertos hacen su trabajo y posteriormente el señor sale y los contradice? Todas las recomendaciones que dan los expertos, el señor sale y se las pasa por el arco del triunfo. ¿De qué sirve poner a expertos si una persona, un político como lo es López Obrador, sale a contradecir a los expertos? Y lo peor y lo más grave es que 30 millones de mexicanos salen a defender sus estupideces. Salen a defender lo indefendible. Casi se desnucan de las maromas que se avientan. A mí una, otra y otra vez me han llamado vendido, chayotero, sembrador del terror. Porque doy estadísticas, porque doy datos, porque doy números, porque los números son crudos, los números no son fifís, los números no son chayoteros, ahí están. Y no son números inventados por mí, en sus propias dependencias están esos números. La violencia sigue en aumento. Pero todos estamos distraídos por obvias razones, porque también es un tema preocupante. Pero ¿qué hay de esta situación? Y este tema no es el único. Hay muchísimos más. Hay muchísimos. Nos prometió acabar con la corrupción, meter a la cárcel a todos los corruptos. ¿Y qué pasó? Yo no he visto a ningún corrupto tras las rejas. Al único que he visto es a García Luna. Y eso ni siquiera es obra de López Obrador. Es al único. ¿A quién más? ¿Dónde están todas esas promesas de nuestro grandioso supremo líder? ¿Dónde están? ¿Dónde está el se va a acabar la violencia? El vamos a tener un país lleno de justicia. Y yo estoy de acuerdo que los cambios no son de un día para otro. Estoy completamente de acuerdo. Pero ¿cuándo van a comenzar? Porque ni siquiera tenemos pequeñas mejorías. No tenemos nada. Viéramos los índices de violencia disminuir. Entonces,
creería que su estrategia de seguridad está funcionando, pero los abrazos, los besos, no están funcionando de nada. Al igual que sus estampitas y sus rezos y sus hechizos de fuchihuacala, fuchicaca, de toda su sarta de estupideces y bromitas tontas que hace, no están sirviendo de nada, solo están sirviendo para distraernos, para alejarnos de la realidad. Y no es que siembre el terror, es simplemente hablar con la verdad, porque la verdad necesitamos verla. Necesitamos verla para saber qué es lo que está fallando, cuáles son nuestros puntos débiles y actuar sobre ellos. Para eso está la crítica, para eso está la prensa, aunque al Señor no le gusta la prensa. Todo lo que no le favorece es un ataque de los medios de comunicación. Y probablemente sí haya medios que solamente se dediquen a atacar. Pero nuestro caso no es. Pero esto es más que obvio. Sus estrategias de seguridad son un asco. ¿Cuándo va a comenzar a solucionar este problema? ¿Cuándo? ¿Cuándo va a acabar con la corrupción? Porque la oposición moralmente derrotada, en lo que estoy de acuerdo, oposición no existe. No existe, la oposición es de chocolate. Ningún movimiento político tiene tanta fuerza como Morena. Ninguno. Entonces, ¿cuáles siguen siendo sus impedimentos si la oposición está moralmente derrotada? ¿Cuáles son los impedimentos para que comience a hacer su trabajo? Para que la corrupción se acabe, para que la violencia disminuya. Y ojo, la violencia disminuya, porque la violencia, la delincuencia y todos los problemas de seguridad nunca se van a acabar del todo. En ningún país del mundo. Pero sí se pueden disminuir. Y cuando fracasan estos temas, le echa la culpa a la oposición, y la oposición ni existe. No hay oposición. O incluso le echa la culpa a la prensa, a los periodistas, a los críticos. Esto es gravísimo. Súper grave. Porque estamos a punto de entrar a una crisis de salud, a una crisis económica y a una crisis de seguridad, porque una desencadena a la otra y la otra a la otra. Y después de que pase esta situación, es obvio que la crisis económica va a aumentar. Incluso podría ser obvio que la violencia aumente por la misma crisis económica y por la misma crisis de salud. Pero ¿qué pasa? Antes de que se iniciara esta situación bien complicada que tenemos, ya veíamos todas estas situaciones, ya las veíamos, antes de que se avecinara la crisis económica y la crisis de salud. Ya teníamos una crisis de violencia enorme. Así que esto no es ningún justificante. La situación en la que nos encontramos no es ningún justificante. Incluso pronosticaban que podía bajar el índice de homicidios porque pues muchos no iban a salir. Pero ¿qué pasó? Aumentaron. Y aumentaron bastante. Y si no se pone atención en este sector, vamos a tener grandes problemas. Y ni sus hechizos, ni sus abrazos, ni sus besos, ni su fuchihuacala, ni su fuchicaca van a servir de absolutamente nada. Pero bueno, en fin, ¿tú qué opinas? Recuerda que si estos videos te gustan, puedes darle like, suscribirte y compartirlos, además de seguirme en todas mis redes sociales.